En esta sección veremos configuración de extenders dentro de un proyecto web en capa de presentación. Recordando nuestro ejercicio de la capa de presentación que trabajábamos con el esquema de la base de datos de Academia, vamos a incorporar dos elementos de Ajax que son bastante útiles a la forma de utilizar en el proyecto de capa de presentación dos mecanismos básicos. Entre ellos están: uno, en el momento en que vamos a hacer búsquedas, vamos a tener que hacer búsquedas al estilo Google, es decir, procesos de autocompletado. Y otro de los mecanismos que vamos a utilizar es el proceso de validación cuando tengamos que hacer, digamos, la eliminación o edición de un registro. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero borrar un registro, lo más normal es que el sistema me pregunte si estoy seguro de borrar o no. Para eso vamos a utilizar entonces dos tipos de extender bastante útiles. En este caso hablamos del autocomplete extender para el proceso autocompletado y vamos a utilizar el modal pop-up extender para hacer el proceso de confirmación de borrado. Entonces, dentro de nuestro proyecto, el que veníamos trabajando desde el curso anterior, que se denomina Solución Academia, en este proyecto nosotros ya hemos configurado nuestra capa de datos, nuestra capa de negocio y nuestra capa de presentación. Lo que vamos a hacer acá es empezar a incorporar una serie de nuevas herramientas para facilitar la construcción a nivel del código. Entonces, lo primero que vamos a tener que implementar es en la capa de negocio, vamos a tener que ir a localizar dentro de los controladores, en este caso, de controlador estudiante y la interfaz de estudiante, vamos a tener que implementar un pequeño mecanismo al final para poder hacer el proceso de carga a nivel de devolución de los datos del autocomplete extender. ¿Qué significa eso? Nosotros vamos a devolver una matriz de tipo string con todos los nombres posibles que el sistema encuentra. Entonces, para eso pues lo vamos a implementar directamente en la notación de la interfaz. Entonces, en nuestra interfaz lo que vamos a hacer simplemente es agregar de tipo string, vamos a devolver un arreglo. Esto lo vamos a llamar devolver estudiantes porque nos va a devolver una lista de todos los nombres de los estudiantes y vamos a utilizar como tres parámetros, uno denominado prefix text, que es de tipo string, uno que se denomina count, que es de tipo entero, y uno de tipo string que se llama context key. Estos tres elementos nos van a permitir devolver tanto una lista de nombres que nos permitan saber, de acuerdo a cuántos caracteres tiene, cuántos datos se van a devolver. Aquí yo puedo establecerle, por ejemplo, 10, 20, 50, y pues qué tipo de prefijo va a utilizar, si es por contenido o si es porque inicia por una letra en específico. Entonces, esto mismo que estamos haciendo acá, lo vamos a tener que hacer también en el controlador. Entonces, vamos a ir al controlador de estudiantes. Vamos a aumentar acá el zoom. Y lo vamos a hacer ya directamente como un método dentro de este proceso. Entonces vamos a minimizar aquí el código para que nos quede más legible. Y acá en esta zona es donde vamos a crear ese método como tal. Entonces aquí en el controlador de estudiante ubicamos en todos los métodos que tenemos listos y vamos a agregar el que hace referencia al mismo que ya hicimos acá en nuestra interfaz de devolver estudiante, que devuelve un arreglo. Todo esto lo vamos a hacer en notación lambda y notación LINQ. Recordemos que estamos trabajando el ámbito ya un poco más a nivel intermedio de esta notación. En el curso avanzado pues vamos a trabajar bastante algunas expresiones lambda que son de tipo avanzado. Entonces, la implementación que vamos a hacer acá será la siguiente. Vamos a crear el arreglo, en este caso pues lo que está en el controlador es público. Vamos a tener devolver estudiantes, tenemos los tres parámetros de los que hablábamos ahorita en la interfaz, el prefix text, el count y el context key. Vamos a hacer el proceso de llamado a Academia Entidades, que es nuestro contexto, lo construimos y tenemos el objeto CTX. Esto lo vamos a utilizar para poder llamar a una instrucción lambda, que es la que nos va a permitir devolver esa lista de nombres. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues en un arreglo de tipo string que vamos a denominar nombres, vamos a almacenar el valor proveniente de la consulta a la tabla estudiante
ordenado por nombre de estudiante y quitándole todos los espacios en blanco. Esto significa la instrucción trimestral. Estamos quitando todos los espacios en blanco. Y como esto es una consulta en notación lambda, lo vamos a hacer a través de la instrucción .select y le vamos a decir que nos devuelva todos los nombres de estudiantes. Finalmente le decimos que envíe eso a un arreglo. Entonces observamos toda la instrucción en conjunto sería de tipo string, nombres, que es el arreglo resultante o el vector resultante, va a ser igual a ctx.estudiantes, que es el contexto, llamamos al vector estudiante, le decimos que haga un proceso de ordenamiento. Entonces, cuando haga un proceso de ordenamiento, pues obviamente va a ser un proceso de ordenamiento ascendente, y en este caso le decimos que llame a nombre estudiante, quitándole los espacios en blanco, y que haga un proceso de selección de todos esos nombres de estudiantes. Las notaciones lambda se identifican por esa estructura. Cuando nosotros encontramos que, por ejemplo, teniendo cualquier tipo de letra, en este caso, pues yo le coloco W por word, ¿cierto? Por la palabra. Cuando yo tengo una instrucción que empieza, por ejemplo, un literal, símbolo igual, símbolo mayor, indicando como una flechita, W punto, esto significa que estamos accediendo a una instrucción de tipo lambda. Esta es la sintaxis para hacer expresiones lambda cuando estamos haciendo, por ejemplo, en este caso, algún tipo de consulta. Entonces, siempre que nos queramos referir a algún elemento en notación lambda, lo vamos a hacer a través de estos símbolos. El símbolo igual y el símbolo mayor, denotando que el sistema está accediendo a esta variable que la colocamos con el nombre que nosotros queramos, pero le vamos a implementar las funciones que requiramos en un momento dado. O sea que en este caso, la instrucción lambda será seleccionar de tal estudiante ordenado ascendentemente. ¿Y qué va a ordenar ascendentemente? Pues todos los nombres quitándole el espacio en blanco. ¿Y qué va a seleccionar? Pues va a seleccionar simplemente el atributo nombre estudiante. Todo esto lo va a devolver a un arreglo para que finalmente nos quede en nuestro arreglo local, el arreglo manipulable, que es de tipo string, y podamos devolver esos datos. Entonces, ¿cómo es el proceso de devolución? Cuando nosotros le decimos return, significa que va a devolver todos los datos que nosotros pues, le vayamos a indicar, en este caso todos los datos del arreglo. Pero, como los datos pueden ser muchos, porque el arreglo nos puede dar un arreglo de 1000 datos, 10.000 datos, supongamos que la consulta tenga muchísimos registros en la consulta, pues nosotros no podríamos mostrar toda esa cantidad de datos en pantalla en el tiempo del navegador, porque es demasiado. Entonces lo que hacemos es simplemente, como tenemos unos parámetros que son el count y el prefix text, entonces lo que vamos a decirle simplemente es, seleccióneme, o sea, retórneme el valor seleccionado de m en nombres, que es el arreglo, o sea, va a filtrar ese arreglo, y lo va a filtrar con qué condición, donde inicie con el prefijo, o sea, que va a empezar a buscar por inicio de contenido. Esto más o menos sería una similitud entre un select like, ¿cierto? Donde estamos seleccionando como, y aquí le estoy diciendo que seleccione con start with, que significa que inicie con el prefijo y que finalmente tenga o tome en cuenta el número de elementos que se le envíen. El atributo count acá por defecto está en valor 10, que significa que él nos va a devolver máximo 10 nombres o los primeros 10 nombres más coincidentes. Entre mayor sea el número de prefijo, es decir, entre más acertado sea lo que yo esté escribiendo, pues obviamente el filtro va a ser mucho más fidedigno. Lo que sucede es que si nosotros escribimos solamente A, pues él nos va a buscar los primeros 10 resultados que tengan A. Pero cuando yo ya escribo, por ejemplo, aéreo, o sea, AER, entonces, por ejemplo, ya va a empezar a ser un filtro mucho más específico y pues los resultados van a ser un poco menos. Eso es lo que haría que nos filtren más acertadamente. Entonces, es importante tener en cuenta todo este tipo de notaciones, que son las que vamos a empezar a incorporar en algunos de los procesos porque se llaman notaciones de tipo lambda. Entonces, aquí pueden apreciar todo el código para que lo puedan tener todo en el contexto. Entonces, esto lo hacemos directamente en la lógica del negocio porque después, utilizando el Ajax Extender,
para hacer el autocomplete extender, pues vamos a devolver a este método, es decir, lo vamos a llamar. Entonces, una vez tenemos ya en la creación de la interfaz y el controlador el método de tipo string devolver estudiantes, vamos a pasar ahora a la capa de presentación, donde vamos a tener pues la implementación tanto en el code behind como en el formulario. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir acá al formulario de estudiantes, pero vamos a hacer el code behind. Entonces, obsérvense, este es nuestro code behind. Vamos a ir aquí al final, donde tenemos pues todos nuestros métodos. Vamos a ampliar un poco acá en el zoom. Y aquí vamos a implementar el siguiente método, que es el que nos va a permitir hacer la operación del autocompletar, es decir, que va a instanciar la lógica de negocio y que finalmente será solicitado directamente por la capa de presentación, en este caso la SPX. Entonces vamos a observar en principio cuál es la notación que vamos a tener que utilizar para poder utilizar el Ajax Autocomplete Extender. Entonces vamos a observar acá, tenemos un elemento que se llama system.webService.webMethodAttribute. Este mecanismo lo que nos va a permitir es hacer una integración entre el control que va a estar en la capa de presentación o en el archivo SPX, que va a hacer la solicitud a la lógica de negocio, pero en este caso pues lo hace directamente en principio el code behind y este se va a comunicar con la lógica de negocio. Y vamos a tener un System Web Script Service Script Method Attribute. Esto significa que como esto es un método de tipo Ajax, pues vamos a tener que utilizar los dos atributos, el Web Method Attribute y el Script Method Attribute. Estos dos elementos es importante indicarlos entre llaves cerradas para que pueda tener una completa negociación entre lo que pasa en el ASPX y lo que está sucediendo aquí en el code behind. Si no se colocan estas líneas de código, este código de adelante pues va a quedar totalmente inservible. ¿Y cuál es el código que vamos a utilizar? Pues lo que vamos a hacer como tal es un método de tipo estático que se llama, es un tipo de dato string que devuelve un arreglo, y en este caso lo vamos a llamar getCompletionList. Es una lista de completición de datos, es una lista que nos va a permitir, apenas nosotros introduzcamos datos en la caja de texto de búsqueda, pues nos va a permitir instanciar al método que tenemos en nuestra lógica de negocio. Entonces, en este caso utilizamos los mismos datos, los mismos parámetros, el prefix text, el count y el context key. Realmente estos vienen siendo palabras reservadas. Yo les recomiendo por favor no hacer el cambio de estas palabras, dado que este mecanismo es propio de Ajax y si lo afectamos, pues no nos va a dar los resultados pertinentes. Entonces, dentro de este método, que es el getCompletionList, pues lo que vamos a hacer es invocar directamente la interfaz estudiante, creamos el objeto estudiante y le decimos que lo implemente desde el controlador. Lo que vamos a hacer simplemente es devolver del objeto estudiante el método devolver estudiantes, que fue el que implementamos acá, devolver estudiantes, aquí ya aparece, y lo que simplemente hacemos desde esta code behind es enviarle como prefijos el prefix text, el count y el context key. Entonces ustedes se preguntarán, ¿de dónde viene prefix text, count y context key? Estos tres valores van a venir directamente de la página ASPX cuando estemos utilizando el control. El siguiente paso que vamos a iniciar es la agregación del código del getCompletionList a través del Ajax Autocomplete Extender. Eso lo vamos a hacer a través del formulario de estudiantes, que es el formulario que venimos trabajando, y nos vamos a ubicar en la zona, específicamente aquí al ladito, del cuadro de búsquedas. Entonces observense que nosotros tenemos acá una caja de texto que se llama TXT búsqueda por nombre. Lo que vamos a hacer es como tal implementarle el Ajax Autocomplete Extender a este control. Recordemos que dentro de nuestro cuadro de herramientas, vamos a ir aquí a ver cuadro de herramientas, nosotros tenemos dentro de la categoría de Ajax algunos de estos elementos. Entonces aquí aparece el Autocomplete Extender, entonces por ejemplo lo agregamos y lo soltamos. Y simplemente lo que vamos a hacer es entrar a configurar algunos de sus elementos. Ok. Entonces, si ustedes observan acá, pues aquí tenemos el Autocomplete Extender.
Y básicamente lo que vamos a hacer es configurar algunos de esos elementos que va a tener este control. En este caso, el Ajax Autocomplete Extender le he colocado las siguientes propiedades. Primero, pues el ID es el ID que automáticamente pues, el sistema le da, pero yo le puedo cambiar este nombre, recuerden, por mnemotecnia sería bueno o es una buena práctica cambiarle el nombre. El segundo elemento que tiene es el Run at Server, obviamente es un elemento de que correr en modo servidor, es un control de servidor, a pesar de que es un elemento Ajax, es un elemento propio de ASP.NET, por lo tanto corre en modo Run at Server. Vamos a tener el Target Control ID, el identificador del control objetivo o al cual se le va a aplicar este Autocomplete Extender. En este caso es ATXTBusNombre, que es el caso que tenemos aquí arriba, el nombre de la caja de texto. Tenemos el Use Context Key, significa que si desea que valide la entrada de datos por teclado y le decimos que sí. Le decimos el intervalo de completición, le decimos el intervalo de 500. Esto significa que cada 500 milisegundos pues él va a estar refrescando en pantalla el número de elementos como tal. Si yo le pongo 1000 pues se va a demorar 1 segundo, si le pongo 2000 se puede demorar 2 segundos, si le pongo menos pues sería demasiado rápido, pero no se vería el efecto como tal de la autobúsqueda o el autocompletado. Tenemos el minimum prefix length, que significa la mínima longitud de prefijo que podemos utilizar. En este caso utilizamos 1, que en este caso daríamos a entender que con solamente una sola letra ya podría estar haciendo la búsqueda. Hay casos donde yo podría indicarle solo que con 3 caracteres puede empezar a iniciar la búsqueda, o sea que con uno solo no bastaría, sino que tendrían 3. En este caso le dejamos 1 para que desde el principio pues lo pueda hacer. Y luego le decimos el método de servicio, que es el método del servicio que ya implementamos en la lógica de negocio, que se llama getCompletionList. Recordemos que esto es un nombre privado para el mecanismo del Autocomplete Extender. Entonces, simplemente pues se cierra la etiqueta del Ajax Toolkit Autocomplete Extender y ya de esta manera pues ya nos quedaría implementado el proceso de autobúsqueda o autocompletado dentro de la capa de presentación.